Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a afrontar ya a partir de este momento el programa de esta noche de jueves con el que se cierra la semana para nosotros, una semana que ha sido intensa en lo que a los programas se refiere y en el programa de hoy, en el que, como digo, recuperaremos el ritmo normal con entrevista personal al principio y mesa de debate, análisis y tertulia en el tramo largo. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con Oviedo, con Asturias y con muchos más asuntos de la actualidad. Comenzamos con la cabecera. Se acerca el invierno, decía el lema, el eslogan de esa famosa serie de televisión de la que hemos podido disfrutar durante varios años. Y cuando se acerca el invierno, qué mejor manera, bueno, pues que poner delante una buena comida, una comida copiosa para ir entrando en calor y que esos incrementos en el precio del gas que quizás hacen que haya que bajar un poco la temperatura a la calefacción no se dejen notar en el cuerpo. Oviedo prepara... Ya estamos ahí, ya lo tenemos ahí, la gran fiesta gastronómica del otoño-invierno en este caso. Se trata del Desarme, que tendrá lugar entre los días 14 y 23 de este mes, con el día 19 como día grande. Bueno, pues los hosteleros de la ciudad se vuelcan con esta fiesta gastronómica declarada de interés turístico regional. Vamos a conocer un poquito más de cerca cómo se está preparando todo y lo vamos a hacer de la mano de David González Codón, él es presidente de OTEA en Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues entonces, decía yo, hay que armarse de apetito para desarmarse en Oviedo, ¿no? Sí, lo que empezó siendo una cosa un poco local y una cosa un poco minoritaria, pues ha acabado cogiendo una dimensión que yo creo que es importantísima para Oviedo. El otro día comentábamos que hablar de octubre en Oviedo es hablar de desarme y bueno, empezamos con los actos ya a principios de mes y bueno, la verdad es que está cogiendo una trascendencia que a mí me parece importantísima de cara un poco a buscar esa desestacionalización del turismo que buscábamos y potenciar un poco esa fortaleza que tenemos, que es un menú gastronómico que no todo el mundo puede decir que tiene. Claro. Menú, decías, David, al principio, bueno, pues se fueron sumando tímidamente, pero ¿cuántos restaurantes lo van a afrontar este año? O lo van a ofrecer, más bien. Bueno, vamos sumando restaurantes. Seguro la hostelería se ha dado cuenta del potencial que tiene este menú. El año pasado, el anterior, bueno, fueron 61 establecimientos y este año llevamos por 68. Bueno, se sirven cerca de 10.000 menús al día, es decir, que ya empieza a coger unas cifras importantes y bueno, la acogida de la hostelería yo creo que junto con la extensión que hicimos siempre y junto con la Antrosiu, pues son las tres grandes citas de Oviedo y bueno, cada vez más la hostelería lógicamente participa y se involucra para que no solamente tenga el componente gastronómico, sino que sea una fiesta en todo Oviedo. Claro, hemos visto un verano, quizás por las ganas que había de salir después de la pandemia, ¿no? Pero plagado de turistas en Oviedo y muchísimos de ellos valoran la gastronomía que se ofrecen en los restaurantes de la capital asturiana. Esto para quien conoce el menú del Desarme ya no coge susto, pero al que sea de fuera es contundente. Bueno, yo creo que todo el norte de España al final tiene menús contundentes, al final tenemos un clima que es el que es y yo creo que la gastronomía o la cocina del norte de España pues siempre es a base de guisos, siempre es a base de cerdo, de comida contundente, pero no cabe duda de que como se come en el norte de España no se come en ningún sitio. Ayer todavía estábamos en Santander presentando estas jornadas del Desarme y lo decíamos, es el momento del norte de España, es el momento de que nos toca ahora coger parte del turismo que nunca tuvimos por el tema del sol, es decir, un turismo climático, y no cabe duda de que la gente cuando viene se sorprende porque no se imaginaba que aquí se iba a encontrar lo que se encuentra y entre ello, por supuestísimo, está la parte gastronómica, que yo creo que tenemos una despensa y un producto como el que no hay en ningún sitio de España, sin ninguna duda. Claro, bueno, para aquellos que sean un poco despistados, que sean de fuera o que sean menos veteranos, el menú del Desarme se compone de garbanzos con bacalao y espinacas, de callos y de postre arroz con leche, ahí es nada. Bueno, además de lo que es la degustación del propio menú, hay un programa de actividades paralelas que también complementa y atrae, ¿no?
Claro, un poco lo que buscábamos era que el mes de octubre tuviera pues eso, un componente festivo. Yo creo que todavía faltan muchas cosas por hacer, pero no cabe duda de que lo que empezó siendo solamente un tema gastronómico y de menú, pues ha ido sumando actividades buscando un poco eso, que sea un mes entero festivo. De eso, pues bueno, empezamos, el desarme empezó siendo solamente un día, ahora mismo ya abarca 2 fines de semana. Desde OTEA en su momento se fomentó la creación de esa cofradía del desarme, un poco buscando que fueran los responsables de organizar o de promover todo lo que se movía alrededor del desarme, porque es cierto que Oviedo desconocía un poco qué es lo que había detrás del desarme, y bueno, pues se ha ido picando piedra, gracias a él también lo decíamos a Miguel Ángel de Dios, presidente del cofrade mayor de la cofradía del desarme, pues han ido haciendo actividades, es decir, pues tenemos el tema de la cocina económica, tenemos el tema del cupón de la 11, el fin de semana del 15 pues va a ser el más importante de todos. El sábado tenemos la llegada de las tropas, después tenemos el capítulo del desarme, por la tarde va a haber un desfile de trajes típicos que buscando un poco pues, que la gente se integre un poco, ¿no? Se involucre en esa fiesta, y luego el domingo ya por la mañana pues esa recreación histórica que yo creo que tiene que ir a más y que además de pues, colaboración del Ayuntamiento tiene que ir acompañada de actividad. Pues hablábamos de conciertos, a ir viniendo de viaje. Lo comentábamos, que Oviedo tiene que acabar convirtiéndose en una fiesta durante esta semana, pues de cara pues eso, a que octubre sea un mes importante para Oviedo, que yo alguna vez dije que ojalá pudiera ser más importante casi que San Mateo, porque sí que tiene contenido y sí que tiene mucha historia para trabajar sobre ello. Claro. Después de la pandemia, Oviedo ha hecho una apuesta decidida por el turismo, basándose en varios pilares, entre ellos el origen del Camino de Santiago y demás. Tenemos el hándicap del tiempo, ¿vale? El tiempo muchas veces no acompaña, pero hay que ver en la situación en la que estamos, geográfica, digo, estamos en el norte y no podemos pedir el tiempo de Almería, en este caso. Iniciativas como estas, como las del Antrosiu, como las de la Extensión, ¿deberían ir a más? ¿Hay que potenciar estos valores? Hombre, sin ninguna duda, yo creo que Oviedo consiguió en esta última etapa, sobre todo yo siempre dije que el hecho de que tuviéramos un concejal que venía del mundo del turismo y de la hostelería era básico para que se hicieran las cosas con sentido, y yo creo que Oviedo ha empezado a creerse que es una ciudad turística. Lo primero era tener una estrategia, la estrategia se fundamentó sobre Oviedo Origen del Camino, que me parecía fundamental porque el tema del Camino de Santiago pues mueve muchísima gente, y luego a partir de ahí, con un presupuesto bastante ajustado, se ha ido montando una estructura que yo creo que tiene su resultado hasta el punto de que en octubre puedes encontrarte grupos de turistas por ahí, es decir, imágenes que antes no se veían, ahora sí que se ven. Sí que es cierto que llenar en julio y en agosto es muy sencillo y que el objetivo tiene que ser, lógicamente, es estacionalizar, pero yo creo que la clave es que Oviedo ha empezado a competir de tú a tú con ciudades del norte de España mucho más turísticas, porque se ha dado cuenta de que el potencial que tenemos es brutal, y lógicamente siempre lo digo también, es decir, no solamente es Oviedo, es que desde Oviedo puedes moverte por toda Asturias y Asturias debería de verse en conjunto, porque el potencial que tenemos, vuelvo a decir, que me parece brutal para atraer mucho turismo. Hablabas tú, por ejemplo, del tema del tiempo. Yo creo que el turismo climático, lo que siempre fue una desventaja, pues ahora está convirtiéndose precisamente en esa ventaja competitiva que nadie tiene, y es la de huir del calor. Estamos teniendo, las pruebas me remito, es decir, el verano ha sido muy bueno y septiembre lo está siendo, y en agosto, pues quitando hoy que ha empezado un poco a llover, pero hasta hoy el tiempo ha sido excelente. Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos viene, tanto desde el punto de vista climático, tenemos el tema del AVE, es decir, lo tenemos todo a favor. Bueno, el AVE cuando llegue. Bueno, llegará, yo estoy seguro de que llegará, pero no podemos estar desprevenidos, quiero decir, tenemos que estar preparados, porque yo creo que lo que nos viene es importante y tenemos que aprovecharlo. La pandemia nos arrolló a todos, nos cambió la vida, a algunos de manera muy trágica, lógicamente. Uno de los sectores que más la sufrió, partiendo de la base de que todos los sectores la sufrieron, fue el de la hostelería. ¿Plenamente ya recuperados? Este verano es botón de muestra de que la gente tenía ganas de salir, tenía ganas de conocer, de vivir, en una palabra. Yo creo que no, yo creo que el hostelero de por sí es un superviviente, es decir, al final tiene una capacidad de resiliencia que yo creo que es abrumadora, y bueno, pues estamos viviendo una especie de montaña rusa de la que no nos terminamos de acostumbrar. Es decir, venimos de la pandemia fue terrible para todo el mundo. El hostelero al final terminó de salir, nos encontramos pues que de repente las expectativas eran altísimas, de repente volvía otra vez un repunte. Bueno, vamos un poco trabajando en ello. Este verano es verdad que ha sido un verano a nivel de ocupación o a nivel de
de visitantes muy bueno, pero nos hemos encontrado de repente con la otra parte con la otra cara de la moneda, que es el tema de la rentabilidad. Entonces, al final, pues ha sido muy bueno, pero no ha sido tan bueno. Entonces, bueno, pues estamos un poco adaptándonos, es decir, estamos pues resistiendo como podemos el envite de todas las novedades que nos están viniendo y que lógicamente afectan a nuestro negocio. Pues ahora mismo el tema de los suministros, hace poco ha sido el tema del personal, es decir, tenemos que lidiar todos los días con un montón de cosas que han ido cambiando desde la pandemia, que fue un tema de salud pública, a un tema de repente de otros ámbitos que hace que sea complicado trabajar. Pero bueno, contentos con que la gente por lo menos venga a vernos, que es la primera parte fundamental para que los negocios funcionen. Claro, vamos a andar un poquito en esto. ¿Cómo se deja notar en un negocio hostelero todo esto de los suministros, la luz, el gas, todo esto? Bueno, yo creo que se está hablando poco de lo que supone, es terrible. Es decir, el problema es que ayer comentábamos todavía con el presidente de Hostelería de Cantabria que había que estar casi a diario revisando los precios porque una semana que te despistas empiezas a trabajar ya con pérdidas. Yo creo que el hostelero, ojo, y creo que muchos sectores están haciendo un esfuerzo sobrehumano por intentar no aplicar todas las subidas de precio a lo tal. Es decir, al final lo que hace es un poco, pues, repercutir, es decir, sobre el beneficio del local, todos esos suministros, y ver hasta dónde llegamos. Es decir, yo creo que lo complicado va a venir a partir de ahora, es decir, veremos a ver un poco cómo se navega, pero es cierto que yo todavía ayer me llegó la factura mía de la luz que fueron de 2.600 euros. Es que 2.600. Claro, es que se dice fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente en tu beneficio, que no es mucho, es decir, ya le empiezas a quitar casi un incremento del 50, al 60, 70% del coste de los suministros, pues lógicamente se hace muy complicado trabajar. Lo lógico sería lo que hacen muchos negocios, que es decir, oye, pues incremento el precio del tal, pero lógicamente también sabemos que el sector nuestro es muy sensible porque lógicamente cuando la gente recorta, donde primero lo hace es del ocio o tiende a recortar por ahí. Sí. Por lo tanto, pues tenemos que ir encontrando ese equilibrio entre rentabilidad, entre conseguir que la gente siga viniendo y bueno, pues echándolo todo a esa capacidad de resiliencia que tenemos los hosteleros, de echarlo al hombro y ver a ver cómo salimos de esta, porque bueno, si salimos de la pandemia, malo será que no salgamos. Que no salgamos de esta, ¿no? también. Quiero preguntarle también, David, por un tema que ha estado sobre la mesa en muchísimas conversaciones por el verano. Mano de obra. ¿Es cierto que no hay mano de obra para hostelería? Yo creo que es cierto que no hay mano de obra en la hostelería y es cierto que no hay mano de obra en otros muchos sectores. Yo para el tema de la mano de obra creo que se va al discurso fácil y se va poco al análisis de la situación, que es donde creo que hay. Yo creo que ahí hay responsabilidad de todas las partes implicadas. Creo que es un problema de la hostelería y la hostelería tiene que entonar también su mea culpa y saber qué parte de lo que hacemos nosotros tiene responsabilidad sobre lo que está pasando, pero tiene mucha culpa también sobre la administración, que muchas veces subvenciona que sea mucho mejor estar sin trabajar que estar trabajando. Tiene mucho que ver también con los propios trabajadores o los propios empleados, es decir, al final es cierto que la gente pues no es que se haya vuelto cómoda, pero sí que es verdad que si puedes optar a otros sectores que son más cómodos, pues al final cambias de sectores. Pongo el ejemplo por ejemplo, pues de Amazon o del tema de transporte, donde mucha gente cambió esos sectores. Yo creo que necesita una reflexión seria. Yo creo que lo que no se puede decir es que es un problema de pagar más o es un problema de tal. Y luego la segunda parte que me parece que no podemos olvidar, y es que España, nos guste o no, es un país turístico, es decir, vivimos del turismo y deberíamos de cuidar ese sector, es decir, deberíamos de ser más cuidadosos a la hora de echar todo el rato contra nuestro sector, porque no es así. Y luego tenemos también un problema con la formación, es decir, yo creo que deberíamos de apostar por la formación en hostelería suele ser deficitaria en el sentido de que cuesta mucho formar a la gente para después formar puestos base, pero la realidad es que no queda otro remedio si queremos que la gente siga viniendo a España y si queremos seguir teniendo turismo, que por otra parte, también comentamos ayer que a Asturias le guste o no, es decir, una parte industrial que es muy importante, pero yo creo que todo el norte de España está llamada a ser una potencia turística y, entre otras cosas, tiene que estar preparada para asumir esa gente que nos viene, porque si no puede pasar que un destino como Asturias, que es espectacular, pues de repente cuando la gente venga a vernos, pues se encuentre con que se decepciona porque no estamos preparados para asumir esa especie de boom turístico que yo creo que vamos a tener. Claro. Bueno, hablamos de lo que fue el balance de verano, hablamos de esta previsión a corto plazo para el desarme con esos 10.000 menús. ¿Qué previsión hay a medio o largo plazo? Quiero decir, porque ustedes entiendo que van a aprovechar hasta el último resquicio de poder... hay una actividad, ahí me sumo, para poder crear volumen de negocio, ¿no? En este caso. Hay una fiesta que está ahí a la vuelta de la esquina también, muy americana, pero cada vez se impone más en
en España, que es Halloween, y después tenemos Navidad. ¿Volverán las cenas de empresa? Yo creo que sí, yo quiero ser prudente porque sí que es verdad que los mensajes un poco excesivamente alegres yo creo que al final los llevan a confusiones. Yo creo que hay que ver cómo evoluciona la cosa, las cosas cambian de una semana para otra a nivel de costes, a nivel de suministros, pero yo sí que es cierto que creo que la gente necesita salir y necesita disfrutar de la Navidad. El otro día oía, por ejemplo, con el tema de la iluminación navideña, que se discutía en Vigo sobre si se iba a poner o no, y la gente había votado, o en un pueblo, no sé dónde era, había votado que sí que quería luz. Es decir, al final, si ya las cosas están complicadas y encima nos quitan los bares, nos quitan las luces, pues al final acaba siendo todo un desastre. Por lo tanto, yo creo que va a seguir habiendo Navidad, yo creo que va a ser una Navidad normal, es decir, seguramente pues hay que ajustar menús, seguramente que a lo mejor haya menos gente, pero yo creo que la dinámica, si no pasa nada raro, yo creo que la dinámica se va a mantener. Es decir, al final como sociedad pues todo el mundo acabará tirando, todo el mundo disfrutará la Navidad y pues lo que hablamos, pues tocará ajustarse el cinturón en algunas cosas, pero yo espero que no haya cambios excesivamente brutales en lo que respecta al consumo y a la dinámica de vida que tenemos, que al final también estamos un poco hartos de tanto sobresalto, claro, y la gente tiene ganas de cierta normalidad. Claro. David, aprovechando su presencia y antes de volver al desarme, hay polémica con las terrazas. ¿Qué pasa con las terrazas? Bueno, yo creo que es una polémica estéril. El problema es que hay 4 vecinos que consideran que representan a la mayor parte de la sociedad obetense, que hacen mucho ruido, pero que yo creo que no representa la realidad de lo que hay por Oviedo. En cualquier ciudad de Europa hay terrazas y lo que hay que hacer es ordenarlas y hay que trabajar con el sector, y yo creo que es un tema en el que tenemos que trabajar todos, pero hay que trabajar desde un punto de vista constructivo. Lógicamente, si tú tienes un piso en el antiguo, pues no quieres que te ponga una terraza abajo. La cosa es que el cinismo llega hasta tal punto de que después, cuando te vas de vacaciones, eres el primero que usas las terrazas de otros locales. Es decir, a nadie le gustan las terrazas cuando están debajo de su casa, pero todo el mundo después es usuario de las terrazas. Más allá de ese discurso un poco bélico del tema de terrazas, lo que hay que hacer es construir, y yo creo que el Ayuntamiento ha sido valiente, se ha dado cuenta de que el modelo había cambiado, se ha dado cuenta de que Oviedo tiene que ser una ciudad turística, en ese modelo de ciudad turística las terrazas tienen muchísimo que ver, y nosotros, más allá de que se hable de OTEA, de tal, es decir, nosotros al final lo que hemos dicho es, oye, el Ayuntamiento ha sido valiente para ordenar ese modelo de terrazas, y por parte de OTEA, por parte de la hostelería, lo que adquirimos es el compromiso de cumplirlo. Es decir, nosotros somos los primeros que tenemos que también entender que hay que respetar las normas, que hay que respetar el descanso, que nuestros vecinos son también nuestros clientes, y en ese discurso yo creo que es donde se tiene que construir el tal, pero más allá de numeritos como el de ayer, que yo creo que ayudan poco, que además yo también invitaría un poco a saber a cuántos representan, porque el problema de las asociaciones de vecinos es que muchas veces no sabemos cuántos tiene detrás. OTEA sí que lo puede demostrar. Nosotros somos 2.000 hosteleros que tenemos detrás y que están asociados a OTEA, pero cuando yo alguna vez he preguntado cómo hago para presentarme a presidente de la Asociación de Vecinos del Cristo, no es que lo quiera ser, pero yo tengo un piso allí, vivo allí, y me gustaría, y nunca sé cómo se hace, ni sé cuántos vecinos tienen, ni sé cuándo son los estatutos, ni sé cuándo se hacen elecciones. Por lo tanto, también hay que diferenciar un poco lo que es el ruido de lo que es la realidad de la ciudad. Yo creo que el camino tiene que ser, lógicamente, a mejorar la ciudad, sin que eso no quite para que, lógicamente, haya cosas que son susceptiblemente mejorables porque no están bien. Es decir, es indiscutible que hay cosas que mejorar. Se les ha acusado de ser un poder en la sombra con el tema de San Mateo. Es que esto fueron todos los hosteleros. ¿Tanto poder tienen? Yo no creo que tengamos poder. Lo que no tenía ningún sentido es que partidos políticos se aprovecharan de la mejor época del año para vender. Es decir, el hostelero que está todo el año pagando impuestos, que está abrasado a normativa, que tenemos que cumplir cosas tan ridículas como pues que tenemos 50.000 impuestos revolucionarios, y de repente la mejor semana del año llega un partido político, porque yo he visto a un alcalde en un chiringuito sirviendo. Es decir, entonces, cuando un hostelero que está todo el año pagando impuestos de repente se encuentra un político quitándole su trabajo, lógicamente se mosquea. Entonces, yo creo que lo que se buscaba un poco era decir, oye, una cosa que no era normal, y era que unas asociaciones, unos partidos políticos, quien fuera, a dedos, se dedicaban un poco a expropiar el trabajo de la hostelería. Lo que se buscaba era cambiar el modelo. Yo creo que al final hay que respetar también lo que la gente vota, es decir, el actual equipo de gobierno llevaba en su programación ese cambio de modelo festivo. Yo no creo que OTEA tenga ningún tipo de influencia a nadie, simplemente OTEA reivindica lo que cree que sus asociados le están pidiendo, y los asociados lo que le piden es decir, oye, ¿cómo puede ser que yo esté todo el año pagando para que después en San Mateo llegue un partido político que tal y se lo lleve calentito? Es decir, eso es un poco lo que era una anormalidad. ¿Que luego hay cosas que son mejorables? Por supuesto que sí. Es decir, yo soy el primero que este San Mateo hemos visto cosas que eran mejorables, pero lo que es indiscutible es que al final la hostelería fue la que estuvo trabajando, la hostelería es la que es profesional, y yo creo que hubo un salto de calidad importante.
Si bien también es cierto que yo creo que se puede, es decir, entre los negros y los blancos están los grises, y en esos grises yo creo que todo tiene cabida sin llevarlo todo al terreno bélico o al terreno político, que es donde se mueve todo y donde se enfanga y donde yo estoy más incómodo porque, bueno, pues lo que digo, es decir, ni tiene que ser todo blanco ni tiene que ser todo negro, pero al final lo que es una realidad es que la hostelería es la que tiene que estar trabajando en San Mateo sin ninguna duda. Vamos a volver al desarme. Vivimos lamentablemente tiempos de guerra. Este año dicen menú de paz, en este caso, ¿no? Claro, es decir, yo creo que al final, más allá de la historia un poco del desarme, si hay algo que consigue la comida y si hay algo que consigue la hostelería, es juntar, es un poco lo que te comentaba antes de buscar, es decir, entre días tan complicados donde estás entre facturas tal cual, pues de repente dices, me voy a tomar una caña y me relajo. Yo creo que la hostelería tiene ese papel un poco conciliador, un poco de relajar a la sociedad y bueno, pues yo creo que el menú del desarme y la propia hostelería, pues al final, pues bueno, tienen esa responsabilidad un poco de calmar. Todo lo que ocurre alrededor de una mesa es bueno, al final la gente se olvida, come, disfruta y yo creo que eso es lo realmente importante al final. Me queda una duda y aprovecho su presencia, usted que es profesional del sector, hay un debate instalado desde hace muchísimos años de si la tortilla tiene que llevar cebolla o no. Y en el desarme, el debate que se suscita, al menos en el entorno más cercano mío, ¿los callos con una patata frita cortada en cuadradinos o no? ¿O los callos solos? Para el desarme, por supuesto que no. No. Para el desarme, yo no es que, a ver, no es que crea que no, yo creo que al final cada uno tiene que comer las cosas como le gustan. Me acaba de matar, ¿eh? Me acaba de matar. Pero sí que es cierto que Miguel Ángel de Dios, que en su casa hace unos callos con patas fritas y huevos, es decir, al final me parece un plato espectacular. Es decir, que yo creo que no podemos desvirtuar el plato, los callos son callos y lógicamente a partir de ahí cada uno echa lo que quiera, pero yo creo que hay que respetar, cuanto menos se muevan las tradiciones, yo creo que mejor, con independencia de que después otro día nos vayamos a comer los callos con patatas, con huevos o con lo que le queramos. Eso sí se lo compro, mire. Pero al principio lo dejaría como está. Correcto, pues solo nos queda, David, que invite, bueno, pues a aquellas personas que nos están viendo a que disfruten, no sé si con amigos, no sé si con familiares, bueno, pues a que salgan esos días, al menos uno, y disfruten de este menú, que muy para adelgazar no es, ¿eh? No, lógicamente para adelgazar no es, pero bueno, quiero decir que ya habrá tiempo de apuntarse al gimnasio. Además es que en Desarme ha ocurrido una cosa muy simpática, es que el 19 de octubre yo creo que se ha ayer me preguntaban en Santander si el 19 es festivo, digo, pues no lo es, pero casi, porque el 19 es el día en el que yo creo que la gente se coge a sus amigos, a la oficina, se los lleva a comer y hace un poco pira un poco del trabajo y luego yo creo que el fin de semana es cuando la gente acoge a la familia, a los amigos y salen a disfrutar. En cualquier caso, yo creo que todo Oviedo tiene que tirar por el desarme porque es muy importante para la ciudad y todos debemos involucrarnos en una cosa que, bueno, yo creo que vale la pena salir, pasarlo bien por Oviedo, disfrutar y a ver si tenemos suerte y conseguimos ver esas actividades complementarias de las que hablamos para que el desarme siga sumando. Pues David González Codón, presidente de OTEA en Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Como decía la letra de la canción, nos vemos en los bares y si puede ser, bueno, pues con un buen desarme delante, mejor que mejor. Gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos muy rápido a la publicidad, un par de anuncios, sí, volvemos porque ya llega el tiempo de debate, el tiempo de tertulia, de análisis de aquellos temas que están siendo noticia a lo largo de la jornada y para el que ya tenemos listos a nuestros 4 invitados. En un momento estamos de vuelta, hasta ahora. Bueno, continuamos el espacio de esta noche, vamos ya con nuestro tiempo, como decíamos antes de la publicidad, con nuestro tiempo de análisis, debate y tertulia sobre algunos de los contenidos más destacados que nos deja o que nos está dejando la jornada. Bueno, pues 4 temas sobre la mesa para desmenuzar durante los próximos 60 minutos, vamos a ver si nos da tiempo a todos, con 4 invitados que paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado. Merce García Barrero, psicóloga, ¿qué tal? Buenas noches. Junto a ella, Montse Fernández, maestra, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por el otro lado, Fedra Salvador, directora de Mediados, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Javier Ruiz, comercial, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues agradecemos la presencia de los 4
con los cuales bueno, vamos a tratar temas que están sobre la mesa, que están ya en las conversaciones diarias, como es, por ejemplo, vamos a comenzar con esas medidas anunciadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, de poner en marcha deducciones fiscales como 300 euros por hijo y 1.000 euros por emancipación. Continuaremos con los casos o posibles casos de bullying y ciberacoso o ciberbullying, si unimos ambos términos. Bueno, se están persiguiendo o se están combatiendo como se debería. Conocemos hoy también que el Principado señala la idoneidad o necesidad de ampliar el uso de las mascarillas hasta marzo, ya que se espera un repunte de casos de ese COVID que parece que se resiste a abandonarnos. Y si tenemos tiempo, pues hablaremos de las jubilaciones en los médicos, sobre todo en los de primaria, porque 1/3 de los que nos atienden en las consultas de aquí a 2025, bueno, pues se van a jubilar. ¿Quedan cubiertas esas plazas? Sobre todo, ¿queda cubierta esa experiencia, ese saber? ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues comenzamos por esas deducciones fiscales. No sé qué valoración les merecen dichas deducciones, dicho anuncio. No sé si lo tildan de apropiado, de electoralista, o el apellido se lo ponen ustedes. Adelante. A ver, yo creo, sinceramente, como muchas de las cosas que hace Barbón, llevando la contraria a lo que opina todo el mundo, ¿no? Por un lado, vemos, primero se anunció, que lo hablamos en su día, el tema de que los partidos del PP habían anunciado rebajas fiscales. Ya cada vez más comunidades autónomas, tanto de un lado como de otro, se están sumando a ella. Barbón se niega a seguir la corriente, dice que no, que por mucho que todo el mundo haga lo mismo, no tiene por qué ser lo correcto, es un poco la técnica del kamikaze. Todo el mundo viene en dirección contraria, eso yo creo que va bien. Entonces, bueno, al margen de eso, vale, sí, dais 300 euros o 600 euros a las familias que tienen críos. Das entre comillas, porque es una deducción. Al final lo que se pretende es ayudar a las familias más desfavorecidas. Sí. Una familia que tiene pocos ingresos, realmente llegas en su declaración de la renta, llegas a la cuota deducible y ya está a cero. Con lo cual, da igual que tengas 20 deducciones en el IRPF, va a seguir a cero. Con lo cual, es una medida para las economías más justas, es una medida inútil. Para las familias con unos ingresos ya más altos, vale, pueden ayudar. Yo qué haría sería unas ayudas que favorezcan a todo el mundo, en su medida y en su proporción, pero a todo el mundo, no a unas sí y a otras no. Yo lo veo como una campaña electoral, o sea, eso está clarísimo. Las elecciones, bueno, pues en Asturias ya se saben que tiene una trayectoria, ¿no?, del PSOE que va a ganar, entonces él es como, venga, pues ya voy a ir soltando poco a poco, ¿no? Ahora suelta lo del IRPF, luego dentro de unos días, bueno, pues soltará otra cosa. Y lo que hace yo creo que es un poco separar, ¿no? O sea, hasta 35.000 euros parece que eres pobre, a partir de 35.000 euros eres rico, pero ¿qué diferencia hay entre una familia que no llega a ese límite y tiene a lo mejor un hijo, que una que lo supera y tiene 2 o 3? Claro, todo cuesta. Yo no tengo hijos, yo no sé lo que puede costar un hijo, pero bueno, supongo que costará mucho. Alimentación, colegios, transporte, bueno, ocio, bueno, pues todo eso conlleva unos gastos que pues todo el mundo tiene, llegues o no llegues a esos mínimos, ¿no? Entonces yo ahí creo que está generando una, digamos, una diferencia, ¿no?, entre ricos y pobres, y parece que está beneficiando a los pobres, entre comillas, que son los que puede ser que me voten porque les estoy beneficiando, ¿no? Entonces yo lo veo un poco como una estrategia, ¿no?, en ese sentido. Merce, Fedra. Bueno, yo creo que la verdad es un poco oportunista, ¿no? Porque es verdad que, como él dice, parece un poco kamikaze, ¿no? Que quiere darse, además de lanzar la medida, además darse a notar de, bueno, yo no lo estoy haciendo como los demás, ¿no? No estoy lanzando medidas para toda la población, que eso sí que sería un gran anuncio, sino que lo estoy haciendo por sectores intencionadamente, está claro, sectores que le pueden favorecer o que pueden ser su caldo de cultivo, ¿no?, para su propaganda. Pero está claro que a las familias ahora mismo, tal y como está la situación,
el que te digan, te hablen de deducciones fiscales cuando vayas a hacer la declaración de la renta, ya por abril, mayo, junio, pues la verdad te suena tan lejos que dices, vale, y hasta entonces, ¿cómo voy a vivir, no? La gente de la calle lo que quiere son ayudas directas, inmediatas, y no solo eso, sino que no me des ayuda, sino que fomenta otro tipo de medidas. Fomenta el empleo, modifica... Ha hablado de los 1.000 euros para la emancipación. ¿Qué joven se puede emancipar hoy? Porque en realidad no es una cuestión de dar 1.000 euros o de favorecer a esos jóvenes, sino es que esos jóvenes tienen dificultades para acceder al mercado laboral, tienen dificultades para mantener una vivienda, pueden mantenerla 2 o 3 meses, pero es que luego se vuelven a casa de papá y mamá. Y ya no es que tengas en tu casa a los hijos hasta los 24, es que cada vez tienes en casa a los hijos hasta más edad. Entonces, al final, son medidas muy de propaganda, pero que no ayudan de verdad, no llega a quien tiene que llegar. Claro. Merce. Bueno, yo rompo una lanza un poco a favor de cualquier medida que venga en este momento. O sea, de acuerdo que es electoralista, pues probablemente todo lo que ocurra de aquí hasta el mes de mayo vaya a serlo. Correcto. Muy probablemente. Pero también hay que reconocer que ahora mismo la sociedad estamos en una coyuntura económica que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y eso está repercutiendo a nivel de salud mental propiamente, que es el campo en el que yo más me muevo. O sea, hay una desesperanza, la gente está muy desesperanzada con todo lo que le está ocurriendo. Entonces, si a eso le unimos el gran problema que tenemos en Asturias con la baja natalidad, ahí tenemos un problema muy gordo, que tendremos que ir empezando a tomar medidas. No sé si esta va a ser la efectiva, probablemente no, porque me parece muy corta, pero que hay que ir empezando a hacer cosas, desde luego sí, porque estamos quedando en una población. Yo últimamente, hasta hace poco no me había pasado, pero desde la pandemia para acá, las veces que salí de aquí de Asturias, sí me empiezo a fijar que vas a otras regiones y hay muchos niños, y me empieza a llamar la atención que haya niños, y digo, esto algo está pasando, es que nos estamos desacostumbrando, digamos, de verlos en las plazas, en los bares, en los restaurantes. Poco a poco fue como un goteo muy constante, pero que eso va bajando, y eso hay que ponerle algún tipo de medida. Y luego la otra que lleva pareja de lo de la juventud, vamos, ahí sí que me parece que va a ser muy insuficiente. Realmente, que bienvenida sea, ojo, todo lo que nos den bienvenido sea, pero que hoy día la juventud lo tiene muy difícil para emanciparse. Aquí el problema es un problema de salarios, y es un problema de que la gente, mientras no tenga unos contratos que le permitan mantener una casa, o sea, de nada sirve darles ni 1.000 euros, ni 3.000, ni dejarles ir en el tren gratis hasta diciembre. Luego, ¿qué? Vivir es otra cosa, vivir es mantener eso a la larga, y eso es lo que está generando un clima en el que la gente, cada vez es verdad que estamos viendo más en las consultas, desesperanza, mucha, sobre todo cuando hablas con la juventud. A mí la juventud me da, en ese aspecto, me da mucha ternura, me da mucha pena, en el sentido de decir, jolín, están como en lo mejor de la vida, en donde tendría que ser todo de color de rosa, y se están encontrando un panorama que ellos mismos, a pesar de que muchos son muy jóvenes, pero te encuentras incluso adolescentes que ya se lo plantean. Y ya se dicen, bueno, es que realmente, sí, estudio, ¿para qué? Claro. O sea, en ese aspecto yo creo que cualquier medida que fomente alguna mejora, aunque esta evidentemente no va a ser la panacea, eso está claro. Yéndonos un poquito del tema de las ayudas y ahondando en lo que decías, Merce, desde tu experiencia profesional, apelo también a Monse como profesora, a Fedra como mediadora y a Javier como persona joven en este caso. ¿Hemos hecho quizás o hemos contribuido a hacer unos jóvenes muy de cristal? Es decir, que se les han ido resolviendo todos los problemas, nunca se han enfrentado a nada desde la escuela más pequeñita hasta ya cuando tendrían que emanciparse, y de repente cuando llega un problema se me vino el mundo encima. Hombre, probablemente, sí, es verdad que estamos ante unas generaciones que les hemos resuelto muchas cosas porque nacieron en una época de bonanza. Yo lo miro, por ejemplo, por mis hijas, que tienen la suerte de haber nacido en una época que sí es verdad que ya todas las cosas se les fueron un poco apartando y haciéndoles el mundo Disney, que yo digo, en mi caso son hijas, y siempre les digo que las películas de Disney que están muy bien, pero que la vida real no es esto. Entonces, sí es verdad, pero bueno, eso hecho está, o sea, si se hizo, hecho está. Lo que está claro es que ellos ahora, el panorama que tienen,
Ellos se están dando de narices con la realidad de que lo que les pintamos, que era así tan fácil y todo tan sencillo, pues ahora cuando ellos tienen que empezar a funcionar autónomamente se están dando cuenta de, oye, esto no es como me lo contaste, ¿eh? Esto aquí no hay tantas facilidades como se decía. Claro, Feder, Javier. A ver, yo creo sí es posible que les hayamos dado muchas facilidades a los críos. Obviamente, también lo digo yo como padre. Lo que buscas es la felicidad y el bienestar de los críos, ¿no? Y intentas protegerlos de todo. Aunque yo creo que lo hacemos más en el plano material, a lo mejor, que en el plan o en el campo de la vida misma. Dependerá de todo, obviamente, ¿no? Pero yo creo que sí que los críos, o por lo menos en nuestra casa, se les explica que, oye, que el dinero no crece en los árboles, que hay que trabajarlo, que las cosas no son gratis, que todo hay que pelearlo. Claro. Obviamente que no os falta de nada, gracias a Dios tenéis, entre comillas, todo lo que queréis o necesitáis más bien. Pero sí que es verdad que con el recordatorio de cuidado, que la vida no es fácil y, oye, igual que vosotros vais al colegio, nosotros vamos a trabajar para poder daros todas estas cosas, para poder irnos de vacaciones, para poder hacer todo lo que hacemos en el día a día. ¿Son muy blandos los padres ahora? Bueno, yo lo que creo es que cometimos un poco el error que nuestros padres nos inculcaron, ¿no? Somos todos más o menos de la generación en la que nuestros padres quisieron que nosotros cumpliéramos todo lo que ellos no habían podido cumplir, ¿no? Se esforzaron porque tuviéramos unos estudios, una estabilidad. Claro, con nuestros hijos no pasa eso, no pasa porque en la adolescencia o en los niños pequeñitos de repente les pasó algo que nosotros no contábamos, una pandemia, una guerra tan cercana. Entonces la palabra futuro, que para nosotros era te marcas unos objetivos, trabajas para conseguir esos objetivos, ¿qué quieres ser de mayor, no? Trabajas para ello y lo puedes conseguir. Nosotros ahora no podemos hacer eso con nuestros hijos, porque la palabra futuro es tan incierta que por mucho que le digas, si trabajas por unos objetivos lo vas a cumplir, eso sí que queda en cuento, porque ¿quién me asegura a mí que estudio me esfuerzo por estudiar, saco mis estudios y voy a tener trabajo? Hoy no está garantizado. Y nosotros eso sí lo teníamos una seguridad, una red por debajo que nuestros hijos no tienen. No es que les estemos haciendo más blandos, es que nos está pillando una época de cambio. Estamos, cada cierto tiempo ha pasado esto, ¿no? A nuestras bisabuelas seguro que les pasó algo parecido y ahora les toca a nuestros hijos. Es una época de cambio en la que no estamos preparados como padres para cómo acompañamos a los jóvenes cuando ese futuro no sabemos qué va a pasar. No es que sean blandos, es que es incierto. Montse, antes llegabas con un suspenso para casa y prepárate. Ahora el padre o la madre van al colegio y dicen, ¿qué hiciste, no? Ahora tienes que aprobarlos porque, bueno, como las leyes educativas están así como están, pues llega el padre, reclama y, bueno, pues pasaría de curso esa persona si el equipo docente lo decide. Sí. Claro. ¿Y eso? Así están las cosas. A ver, siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre hay alumnos que, bueno, pues por lo que sea van más descolgados, les cuesta más. Entonces, siempre se sigue un criterio pedagógico y luego un criterio social. Si el alumno es más beneficioso que pase de curso porque su grupo, pues bueno, está integrado y es más beneficioso para él, bueno, pues siempre se le daba la opción de que pasara el curso. Lo que no es normal es que vaya con asignaturas suspensas ya desde primero, segundo, tercero, ¿no? Y que no repita ningún curso porque sus padres deciden que no quiere repetir. Bien. Bueno, el segundo tema, y paso a él rápidamente, tiene que ver con el ciberacoso, el bullying, tiene que ver también con la infancia en este caso, o el ciberbullying. Acabamos de iniciar el curso hace muy pocas fechas y ya se han producido las primeras denuncias en toda España en ámbito nacional sobre casos de estos que algunos son verdaderamente atroces y que en algunos casos tienen un desenlace fatal. ¿Consideran que está o consideráis que está suficientemente perseguido o que se combate de manera eficaz esto, igual que se combaten otros casos distintos a lo largo de los meses? No. No.
Yo no lo sé, a mí me da la impresión de que en muchos centros prima más la protección del centro como comunidad que la del propio alumno perjudicado. Lo viví, por desgracia, en mi entorno, en varios casos, y lo que veo, la sensación que tuve en todos fue esa, que se protege más al centro que hay un corporativismo, digamos, hacia el centro, y se protege más al centro que al alumno. A ver, siempre que hay un caso de acoso, siempre hay que abrir una intervención, ¿no? En el caso del alumnado, un profesor que no le da clase, bueno, pues es el que investiga, ¿no? Un poco qué pasa o tal. ¿Qué sucede? Que muchas veces los docentes no nos enteramos de que ese niño está siendo acosado, porque no lo cuenta, en casa tampoco lo cuentan. Entonces, claro, muchas veces es muy difícil pues intervenir en ese sentido. Otras veces sí, es evidente, lo ves claro en el aula, ¿no? Que es, bueno, es el típico niño que se ríe de él, entonces ahí sí, pero muchas veces ya os digo, cuesta mucho el detectarlo, ¿no? Y que el propio alumno lo cuente, porque hay muchísimos alumnos que están siendo acosados, y bueno, ya no por el ciberacoso, ya vamos a olvidarnos de las nuevas tecnologías, sino en el día a día, y desgraciadamente pues no se sabe. Pero se da el caso, que quizás es lo que apuntaba, o una de las causas que apuntaba Javier, que acaba abandonando el centro el acosado y permanecen los acosadores. Cuando dices, pues esto es absurdo, o sea, cambio de colegio al acosado y los acosadores siguen allí. Uno de los casos que viví yo fue así precisamente. Puede ser, sí. Incluso la sociedad te dice, cámbialo de centro. Cámbialo de centro. Hombre, yo lo que creo es que tenemos algo que se había iniciado en junio con la ley del coordinador de bienestar, y que parecía que iba a ser como el salvavidas a estas situaciones, ¿no? Porque el coordinador de bienestar se iba, no era el maestro que daba pues, matemáticas o lengua o se encargaba de los pequeños, sino que se iba a encargar precisamente del bienestar de todo el centro, ¿no? No de intervenir cuando las cosas iban mal, sino de que lo normal es que todo funcionara bien, ¿no? Esa ley, que estaba muy bien, no llegó a desmigarse. Eso, en concreto, ¿cómo se va a aplicar, ¿no? Y a nadie le parece extraño que eso no se llegara a desmigar, no salen los reglamentos, y es que es crucial. A todos los centros, da igual que sean públicos, privados, concertados, todos tienen problemas de estos tipos. Y la figura del coordinador es que sería tan crucial, porque sería tener una persona que se encargara durante todas las horas del horario escolar, de trabajar con todo el alumnado, incluso la parte que trasciende más allá de lo puramente del aula, sino que pasa con la convivencia de este grupo de clase, ¿no? ¿Qué pasa cuando se ven fuera? ¿Cómo está afectando? O sea, de trabajar todo eso. No se hace porque esa figura no está en los centros. ¿En cuántos centros conocéis que haya un coordinador de bienestar? O no lo hay, o lo hay es el de matemáticas, como tú bien dices. Claro, que no es pues claro, la el de idea, matemáticas tiene que dar clase de matemáticas. La idea del principio no era esa, era tener una persona liberada para que se pudiera encargar de pleno de esto. Y no se hace. Porque iba un coste, entonces todo lo que iba a coste para la consejería, pues... Pero al final estamos perjudicando a los chavales, que es primamos el dinero que el bienestar. Sí. Pero esa pregunta está lanzada a la Consejería de Educación y lo que te dicen es, no, hay que nombrar a un coordinador, pero queda en su cargo. O sea, luego no hace esa labor que tú bien dices, que ojalá que fuera así. Claro. Merce, ¿se están haciendo pequeños monstruitos en las aulas que luego crecen y siguen monstruando? Sí, siguen creciendo. No sé exactamente por qué se está produciendo eso. Quizás porque a lo mejor... se confunde muchas veces, o yo por lo menos en los casos que vi, cuando hablas luego con los adultos de alrededor y demás, se confunde muchas veces la broma, se extralimita y ellos, los acusadores, digamos en este caso, lo revisten como una parte de broma. O sea, no... Bueno, es que lo que hablábamos antes es que tiene la piel muy fina, es que total, porque se le nota no sé qué... la maldad. Hay casos en que no se ve la maldad y otros casos en que además es que la línea es muy fina. Entonces empieza como una broma, pero desde luego deja de ser una broma en el mismo momento en el que la otra persona empieza a no gustarle. Entonces, si empieza a no gustarle y empieza a intentar poner unos límites y esos límites se siguen traspasando, ya no es una broma. Claro. Lo que pasa que yo veo muy difícil parar esto. Desde luego hay que tener unos protocolos claros en los centros y deberían de estar hechos ya en todos los sitios y, evidentemente, personal destinado
a cumplir esa labor, porque no es una labor que se hace en 5 minutos. Sí, correcto. Lleva, sobre todo en centros grandes y demás, hay muchas cosas que se nos escapan. Entonces, pero yo creo que lo primordial sería empezar por la base y empezar a trabajar mucho más a título preventivo. Es decir, ¿qué está pasando? Los chavales tienen que aprender, yo creo que ya desde que están en infantil, que ese límite, el que una cosa es que tú le digas una broma a Menganito porque hoy trae el jersey de no sé color y le llamas Naranjito, por decir algo, pero si Menganito te está diciendo que eso no le gusta, que le disgusta, tanto tú como todos los que están escuchando, hay que dar un paso adelante. Y es la única manera de prevenir eso. Hoy, casualmente, mira, viene al tema que se abrió en los telediarios, no sé si lo visteis, y está por todas las redes, un vídeo del Colegio Mayor de Madrid. O sea, pone los pelos de punta. Son universitarios. Universitarios. Un colegio mayor entero gritando por las ventanas a las chicas del colegio de enfrente. Entonces, esto se está yendo mucho ya de lo que es un comportamiento cívico. Y hoy, precisamente, les preguntaban a ellos en la calle, les hacían entrevistas y tal, y su contestación era esa, que para ellos era una broma, que no pensaban que era para tanto, que al final... Sí, decían que era una broma que se les había ido de madre. Que se les había ido de las manos. Entonces, claro, eso, el que aprendan a distinguir que las bromas a veces dejan de ser bromas y hacen daño, eso es muy importante y eso hay que trabajarlo desde la base. Y luego, con el tema del ciberbullying, ahí tenemos también, tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. La mala es que, o desde las propias familias ya, aparte de los centros, porque no podemos mandarlo todo a que lo controle el Estado y a que lo controlen, pues en este caso los profesores, los maestros, sino que las familias tienen que implicarse también en una supervisión de qué páginas están inscritos sus hijos, qué redes sociales tienen y tener un poco de supervisión. Entonces, lo bueno que tiene de malo, que es muy oculto, el ciberbullying no lo puedes ver como el pasillo, como tú decías, que vas por el colegio y lo ves que es muy evidente en el aula. No, esto es más civilino, es más, incluso a lo mejor en su propia casa le llega. Pero tiene de bueno que quedan pruebas, quedan muchas pruebas. Y eso a los chavales hay que explicárselo también desde que son más pequeños. Ahí hay una labor muy buena, más que coercitiva, hay una labor de información, de decirles, mira, tienes la grandísima suerte que es que no te ha insultado en el baño a escondidas cuando nadie lo veía, sino que mira, tú tienes una prueba y con esto se pueden hacer cosas y con esto se pueden parar cosas. Hay que acudir a la persona adecuada, pues bien sea pues de la familia o del contexto escolar o una persona de confianza, bueno, de un equipo deportivo, de lo que sea. Pero los chavales, yo creo que más que tomar medidas coercitivas, de estar ahí a ver si lo pillo y lo sanciono y no sé qué, lo más que hay que hacer es una labor divulgativa de educación de base, digamos. Pregunto, lo divulgativo está muy bien, ¿vale? Pero ¿es efectivo? O, imaginémonos, no quiero establecer el paralelismo, pero quizás pueda venir al caso. Imaginémonos que yo conduzco a 150 todos los días por la autopista. ¿Qué me es más efectivo? ¿Que llegue la Guardia Civil y me aplique 300 euros o que me den una charla de no puedes ir a 300 por la autopista, porque claro, a 150 por la autopista, porque claro, verás, esto lleva un peligro? Claro, pero yo creo que ahí la diferencia es que tú ya eres una persona que lo hace y la divulgación hay que hacerla desde preventivo. Desde pequeñinos, desde que están aprendiendo. Igual que aprenden matemáticas, inglés o lo que sea, que aprendan el respeto a los compañeros. Correcto. Antes de que se dé el caso, que ya ellos tengan interiorizado el que no se debe hacer. Yo creo que todo es necesario, ¿no? Las dos cosas, porque siempre tiene que haber qué pasa cuando me salto el límite, ¿no? La sanción tiene que estar ahí. Lo que tenemos que hacer es la caja de herramientas de la persona, ¿no? Dotarle de todas las herramientas necesarias para desenvolverse en todos los ámbitos. ¿Está claro que la familia tiene que hacer su parte? Sí, pero la familia hoy cojea. ¿La escuela tiene que hacer su parte? Sí, pero es que también hay veces que la escuela no puede sustituir otros ámbitos, hace lo que puede, ¿no? Y la sociedad pues hace también lo que puede, ¿no? Aquí cada uno se pasa la pelota de unos a otros, ¿no? Pero si entre todos llenáramos esa caja de herramientas a los chavales para que fueran capaces de desenvolverse, de saber
cuándo hay que cumplir las normas, cuándo hay normas que son más flexibles, dónde está el respeto, dónde está la forma de integrarte en un espacio, en otro. Incluso en los puestos de trabajo se ve, hay personas que no son capaces de ajustarse a las normas de determinados trabajos porque no están acostumbrados a ese sistema. Y es que, sí, pero ahí ya hablamos de personas adultas. claro, en este pero caso estamos falla desde hablando de niños. pequeños, falla desde pequeños, Sí. que es que esa caja de herramientas está vacía, ¿no? Cada vez se llena por menos gente y eso se tiene que ir llenando por todos, ¿no? Y ahora en lugar de llenarse se vacía, o sea, dicen que es la generación que más información tienen. La información está circulando, pero ellos no acceden a esa información. Si nosotros no hacemos hincapié en cómo divulgarlo de una manera que les llegue de verdad, que de verdad hubo épocas en que se hacía, yo como mediadora, se trabajaba mucho en los centros escolares la mediación. ¿Qué se hacía en las tutorías? Pues la parte de valores, la parte de la comunicación, la verbal, la no verbal, todo eso se enseñaba, ¿no? Incluso había, pues ya hace muchos años, ¿no? Enseñaban la técnica del ligue, ¿no? Que era cómo ligar con respeto. Todo eso se fue perdiendo porque... se liga con respeto. Hombre, pues lo primero tiene que haber un acercamiento, no puedes llegar como y... el amor cortés, como el de Bueno, medieval, tiene que o algo haber así. un espacio por lo menos de acercamiento, de conocerse, de no puedes llegar y al grano, venga, yo he venido a conseguir lo que quiero y Sí. si no me voy con ello no estoy contento. Bueno, somos personas. Pero, vamos a ver... Pero todo eso... Me supera. Pero esto se hizo antes, decías, es Sí. decir, y quienes lo recibieron ahora son los y las usuarios de Tinder, que van a lo que van y se acabó. O sea, recibieron todo eso del ligue con respeto y me parece muy bien, pero Bueno, la mayor parte voy a hacer espero un que de estén estos, casados. que también lo hacen, cuidado, pero que a esas edades también... Entonces, quiero decir que, vuelvo a lo mismo, la teoría, el papel puede con todo, pero luego la práctica... Pero es que ahora no hay ni el papel ni la práctica, ¿no? Porque ahora ni siquiera hay leyes que favorezcan en que en esos espacios se dé divulgación, ¿no? Escuelas de familias no funcionan. Vas a reuniones de charlas para padres, no se apuntan más que 4. Entonces, Que no les Ese hace es falta el tampoco, problema. que son los que menos le hace falta. claro. Son los que suelen ocurrir, es verdad. sí, entonces, Sí, claro, muy curioso. estamos en un vacío en que ¿qué se divulga y a quién divulgas? O sea, no hay, la información está, pero no llega. No hay deja de base. A ver, desde la escuela siempre tenemos la misma premisa. La educación nace en tu casa. Sí. A cada uno le educan de una manera y la escuela es mera transmisora o continuadora, digamos, de esa educación, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, yo he visto, he tenido alumnos con 7 años que tenían su propia página de Facebook. Sí. Entonces, claro, los padres pues se la crearon bueno, claro, serían los padres, por lo que fuera, y claro, si a ese niño le dejan libremente, pues no sé si hay un control o no hay un control. Lo que sí que hay que educar es en eso, en que tú puedes tener esta página, pues por lo que sea, porque les apetece a los padres, pero hay que enseñarles a cómo utilizarla, cómo utilizar un móvil, porque claro, también veo niños que con 5 años ya tenían su móvil y otros a lo mejor con 12 todavía no lo tienen. Entonces, vale, yo te lo doy por el motivo que sea, porque los padres están separados, quieren tener un control o por el motivo X, pero hay que enseñarles en el hogar. O sea, no pueden pretender que vayan a la escuela y yo tenga que enseñarle a un niño cómo utilizar el móvil. No, puede ser que en un momento determinado suene, oye, no, mira, en el aula o está apagado o te lo quito. Pero en el hogar es donde tienen que enseñar, y tienen que enseñar que hay unas normas, que no pueden aceptar como amigos a alguien porque puede ser mentira. Entonces hay que estar con ellos, utilizar esas redes sociales con ellos, incluso el móvil, ¿no? Creo que hay un control parental, ¿no? Que tú puedes incluso darle un tiempo, cortarle, ahora el WhatsApp se puede poner en el ordenador, tú puedes ver lo que está... Que sí, tal. hay Tienes que muchas tener, fórmulas, no, tú vas pero a tener... hay que estar encima. Claro. Tú vas a tener tu página de Facebook, de Twitter, de Instagram, de lo que quieras, pero yo voy a tener las claves de acceso. Claro. Y yo voy a mirar qué es lo que haces en todo momento. Como borres algo, o sea, va a haber unas consecuencias. Claro. Entonces, hay que mirar también eso. ¿Qué amigos tiene? ¿A quién le das el teléfono? O sea, en Telegram, ahora mismo, por lo visto, ahora te puede buscar cualquier persona, o sea, puede interactuar contigo, aunque tú no quieras. O sea, se nos está yendo de las manos lo que decíamos, ¿no? Entonces, claro, Sí. llega un momento que si yo como adulto, yo digo, bueno, esto es inabarcable, ¿no? Pues imaginaros un niño, bueno, pues eso de... Ya no voy a decir 7 años, pero 12, 13 que ya empiezan a
a tener su independencia, ¿no? Pues, y además es que hay pelea entre, o sea, todos los que intervienen en la educación de los niños, hay pelea entre ellos, ¿no? Porque los padres parece que están en contra de las escuelas, ¿no? De los centros educativos, pero a la vez los centros educativos están en contra de lo que la sociedad les influye a los chavales, ¿no? Entonces, en lugar de trabajar todos en un conjunto para que esos chavales, esos niños, pues sean los adultos del futuro bien con capacidades, estamos a la pelea, ¿no? Pasamos más tiempo preocupándonos por enfrentarnos al centro escolar que a ver qué le puede aportar el centro escolar y yo lo trabajo en casa también mi parte. En lugar de hacer eso, no. Vamos a pelearnos con el tutor, pelearnos con los profesores. Entonces, ¿qué enseñas al niño al final? Claro. Merce, entiendo entonces que la familia debe ser el primer ámbito de control y enseñanza, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Y si falla ese eslabón, se rompe toda la cadena, ¿no? Hombre, desde luego es el eslabón principal, porque en el colegio va a pasar mucho menos tiempo que pasa con sus padres y probablemente su profesora o su maestra o demás no pueda acceder libremente al teléfono del niño o tal. Quien tiene que hacer ese papel es quien es el responsable del niño, en este caso. Entonces, si ellos no se implican desde casa, todo lo demás, lógicamente, es mucho más complicado. Y luego lo que decías con respecto a si no es suficiente la divulgación, porque claro, ahora tenemos un problema y tal, yo te pondría un ejemplo creo que bastante claro de lo que quiero decir. Tú si ahora tienes un cáncer, hay que tratarlo. Evidentemente, ¿no? Hay que operarse, hay que tal. Pero eso invalida que haya que hacer una campaña para que la gente deje de fumar y deje de... Esa labor preventiva y divulgativa evita también muchos cánceres. Entonces, es a lo que, haciendo el símil, a lo que yo me refería con esto. Vale que ahora mismo estamos en un momento muy álgido, en que todo esto ha crecido mucho, también es cierto que nos enfrentamos a una serie de situaciones con todo esto de las redes y demás, que es muy nuevo y que en generaciones como la nuestra eso no pasaba. Con lo cual, bueno, todos estamos un poco aprendiendo sobre la marcha y poniendo los parches sobre la marcha. Pero yo para mí lo principal ahora mismo, independientemente de que eso hay que intervenir, lógicamente, claro, el chaval o la chavala que lo esté sufriendo en este momento, algo hay que dar una solución, porque él lo está pasando mal o ella. Pero la base, sobre todo a nivel educativo y demás, yo creo que tiene que empezar por empezar a trabajar todos esos valores desde la base. Y ir dándoles a los chavales lo que tú decías, una serie de herramientas para poder... no quiero utilizar la palabra defender porque siempre da idea de lucha, sino enfrentarse, digamos, a situaciones que le están haciendo daño y que en vez de callarse tenga la seguridad para poder dar un paso al frente, bien sea con sus padres, bien sea pues eso, con cualquier figura adulta que le pueda apoyar, incluso con un compañero. Es muy importante también la labor de los compañeros que hacen, que al final son los que están ahí más rato con ellos y los que muchas veces primero lo detectan. Entonces, que si él o ella no se atreve a comentarlo, pues eso, con la maestra o con tal, el que un amigo de confianza sí dé ese paso al frente y decirle, mira, no te estás chivando, le estás haciendo un favor. O sea, todos los que detectéis que está ocurriendo algo de eso, es para ayudarles, no es... Porque ellos muchas veces tienen un poco el concepto de, uy, yo no voy a decir nada, porque a ver si luego van a creer que yo soy un chivato y encima estoy aquí metiendo la pata, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de labores yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y que se puede avanzar mucho, vamos. Correcto. Bueno, creo que en eso que estamos de acuerdo. Vamos a hablar de ese COVID que bueno, parece que se resiste a abandonarnos. La situación es muchísimo mejor que la que podía ser hace un año, ya por no decir 2, 3, o ya no sé cuántos, porque ya pierde uno la noción del tiempo con esta situación que se vivió hacía 100 años que no se vivía algo similar. Sin embargo, digo, se resiste a abandonarnos y las autoridades sanitarias dicen no abandonen ustedes la mascarilla hasta el mes de marzo porque se van a producir aumento de casos, va a haber repunte de casos. Bueno, parecía una batalla ganada, pero el enemigo vuelve, hemos perdido el miedo, quizás aquel pánico. Lo raro antes era ver una persona sin mascarilla por la calle, ahora lo raro es verla. Hombre, yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip, ¿vale? No es con mascarilla y sin mascarilla y que es lo normal y lo raro. Yo creo que
es un cambio, ¿no? Ha pasado esta pandemia, tenemos que acostumbrarnos que cíclicamente nos pasará, pues eso, en épocas de invierno, sobre todo, de más virus, más contacto, espacios más cerrados, menos ventilados, pues tendremos que usar la mascarilla, ¿no? Nosotros en España, sobre todo, ¿no? Hace muchos años nos reíamos cuando venían los chinos con la mascarilla, porque ellos estaba integrado en su cultura, en su forma de socializar, el uso de la mascarilla. Nosotros eso lo teníamos como, ¿qué hace este raro, no? Nosotros ahora tenemos que hacer eso, tenemos que meter en nuestra forma de socializarnos el que en determinados momentos, en determinadas épocas y en determinados espacios habrá que usarla. Pero ya no solo por el COVID, porque sino también se vio que la gripe bajó, muchas otras enfermedades bajaron por el uso de la mascarilla. Es así. ¿No nos gusta? Claro que no nos gusta. Yo soy asmática, no me gusta usar la mascarilla. Claro. Me gustaría no tener que usarla. Pero lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a que esto va a ser así. Entonces, es una cuestión de cambiar la perspectiva, ¿no? No verlo ni como algo malo ni bueno, sino bueno, es la forma en la que tenemos que acostumbrarnos. Es lo que hay, es lo que hay, es una palabra. Mercedes, decía yo, se perdió el miedo, es decir, uno de los componentes que trajo la enfermedad, además de sufrirla quien la padeció, ¿no? de los problemas fisiológicos que causaba, era el gran pánico que había. Ese miedo, lo que sí se derrotó fue el miedo. Bueno, indirectamente sí. El miedo no tenemos que olvidarnos que es una emoción que tenemos para advertirnos precisamente de un peligro, para ponernos alerta ante un peligro. Pero luego se va diluyendo, quiero decirte, lo que te hace es reaccionar en el principio para, yo me estoy corriendo un riesgo del tipo que sea. ¿Vas a apartar un poquitín el pañuelo y la cadena? Ahí, perfecto. Estoy corriendo un riesgo del tipo que sea y el miedo me pone en alerta. Pero claro, la alerta, tú no puedes mantener el nivel de alerta indefinidamente ahí plano, estar siempre, porque no sería operativo, o sea, terminaríamos todos, ya bastante estrés tenemos y bastante ansiedad, si viviéramos así. Claro, cuando uno está en alerta y con miedo por algo, nos pasa factura y a todos nos pasó en su momento, con el sueño, con no sé qué, porque tú lógicamente si tienes ese nivel de alerta no puedes relajarte para llevar una vida normal. ¿Qué ocurre? Que ahora llevamos mucho tiempo y claro, todo el mundo se fue ya un poco cansando, entre comillas, que eso no quiere decir que ahora, con estos pequeños respiros que nos están dando, el de poder quitarla como ahora, todo el verano, ya pasó en los veranos anteriores, que se relajaban un poco las medidas, ahora cuando llega otra vez el invierno, se sabe que va a volver a repuntar, porque por desgracia el virus está ahí, y las vacunas nos están sirviendo, pero no lo están erradicando. Entonces, yo creo que la gente va a responder bien al final, o sea, si se van bajando las medidas preventivas, pues uno, porque mucha gente ya lo pasó y ya realmente te das cuenta, bueno, pues que en un momento dado parece que puedo con ello y que no fue para tanto, y otro porque la gente va a responder porque, bueno, al final es solidaria y cuando le vuelvan a dar el toque y le vuelvan a decir, oye, mira, que volvemos a estar tal y tenemos que volver a tirar de mascarilla, yo creo que la gente sí va a responder. Es una pérdida de miedo relativa, o sea, que viene bien también relajarse en un momento dado para volver a retomar con más fuerza, porque esto no se acabó. No se acabó. Monse, en las aulas, ¿hay ya directrices en marcha de cómo actuar ante un posible aumento de casos o esto nos va a coger? Bueno, a día de hoy no, pero bueno, no tardará en salir quizás algún protocolo de vuelta otra vez con las mascarillas, ventilación cruzada y bueno, fuera calefacciones y dentro abrigos, ¿no? Y bufandas, que es lo que toca. Como desventaja, pues bueno, en la escuela, como meros transmisores de cultura, ¿no? Pues te tienes que dirigir al alumnado y lo que hablábamos antes, la comunicación no verbal es muy importante. El uso de una mascarilla pues ya te quita las facciones de la cara, ¿no? Pues bueno, pierdes mucho feedback con tu alumnado y son unas edades que estamos hablando, bueno, en el ámbito educativo bueno, puede ser de 0 a 99, ¿no? Pero yo me imagino niños de 3 años, ¿no? De incluso hasta 10, 12, que no dejan de ser niños porque todavía no entraron en esa edad adolescente, que necesitan mucho cariño, mucha empatía, ¿no? Que a veces en casa bueno, pues no lo tienen porque, bueno, pues por las circunstancias que vamos viendo a lo largo de todo el programa, ¿no? Bueno, pues por problemas económicos, porque unas enfermedades, porque tu padre murió de COVID, porque hay gente que hay que recordar que ha muerto
esta enfermedad. Entonces, es una población que necesita muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísima empatía. Y te pones una mascarilla, es como los niños parecen que van pues eso, al hospital, van a la guerra, como quien dice. Entonces, bueno, pues si son necesarias habrá que ponerlas, pero bueno, pues va a ser otra vez un poco para atrás, ¿no? Ir un poco para atrás. Claro. Javier, cuando se decretó el uso de la mascarilla y el quédate en casa y el todo aquello, mucha gente pensaba, decía, bueno, esto... Muy bien, esto lo podrán cumplir los alemanes, los suecos, los daneses, pero aquí... O sea, y sin embargo, fue firmes como infantería napoleónica, o sea, aquello no se movió nadie. Fue sorprendente que un país tan anárquico, digamos, como España, donde cada uno tenemos la receta para arreglar el país y para hacer la convocatoria del Mundial, de repente todos, como decía la canción de Mecano, por una vez los españolitos hicieron algo a la vez. Nos pusimos todos de acuerdo y hicimos caso a lo que nos dijeron, ¿no? Fue un momento que yo creo que nos pilló a todos con el pie cambiado y que decidimos cada uno que había que aportar su granito de arena y que lo hicimos sin más. Ahora bien, claro, todo esto ha ido evolucionando. Entonces, lo de seguir con las mascarillas, yo creo que aquí, en la pandemia, muchas veces lo que faltó fue hacer el todo con un poco de mente fría. Se hizo todo, o la mayoría de las cosas se hicieron en caliente. Y las medidas que hay ahora mismo, yo creo que también se deberían hacer con un poco más de cabeza. Porque ahora mismo la mascarilla es obligatoria en 3 sitios. Sí, centros sanitarios, farmacias, transporte público. Residencias de ancianos. Y Residencias de ancianos, bien. Son, por lo menos en 2 de ellos, muy genéricos. Porque claro, centros sanitarios, vale, es lógico ir al médico, ir al centro de salud, ir al hospital con una mascarilla, ya no solo por el COVID, sino que yo lo vería bien por cualquier otra enfermedad. Sí. Ahora bien, que tengas que ir al fisio porque te duele un tobillo, te duele la espalda, te duele el hombro y tengas que estar en la sesión con mascarilla. O haciéndote una resonancia. O haciéndote una resonancia. Sola, en la sala, estás sola en la sala. La resonancia, boca abajo. En los últimos y con la 3 meses, mascarilla. en los últimos 3 meses me he hecho 2 resonancias con la mascarilla puesta. Vas al dentista y mientras estás sentado en la sala de espera, estás con la mascarilla, llegas al sillón, te quitas la mascarilla con el médico encima tuyo, te bajas del sillón y te vuelves a por la mascarilla. O en el transporte público. Hace unas semanas leía un post de un conocido mío que es chofer de autobuses. Y decía él, hablaba del tema de las mascarillas. Decía, vamos a ver, no es normal que yo tenga un viaje programado Oviedo-Madrid. Salimos de Oviedo, todos los pasajeros con su mascarilla, todo perfecto. Llegamos a Villalpando, por decir algo, hacemos la parada, todo el mundo se baja, se quita la mascarilla, se apelotona en la barra del bar por su café. Correcto. Se acaba la parada, todo el mundo se vuelve a subir la mascarilla. ¿De qué ha servido? De nada. De nada. Y otro ejemplo que ponía era en los vuelos, que depende del destino y del origen. Una persona que viene desde Alemania en avión tiene que estar con la mascarilla puesta desde que se sube hasta que se baja. Una persona que va desde Oviedo a Alemania no se tiene que poner la mascarilla en ningún momento, porque lo que marca en la mascarilla es el país de el donde destino. sale. No de dónde sale, sino de dónde se recibe. Con lo cual, si el avión viaja a Alemania, en donde no es obligatorio la mascarilla en el transporte público, yo puedo ir desde Oviedo sin mascarilla. En cambio, si vengo a Oviedo, sí tengo que venir desde Alemania con la mascarilla puesta. Por eso digo que hay que utilizar un poco la cabeza. Sí que hay ciertos sitios que hay que utilizarla o se debería utilizar, pero hay otros que se debería plantearlo, el ya ir retirándola por las circunstancias del propio transporte o del propio establecimiento o lo que sea. Y que a corto plazo está bien, pero a largo plazo pues también tienen su perjuicio, ¿no? Porque al final el ser humano necesita hacerse inmune para defenderse de lo que hay en el entorno. Si estamos constantemente, si nos alargan el uso de la mascarilla eternamente, pues al final cuando te la quitas, ¿qué pasa?
pues que no estás preparado, tu organismo no está preparado y de repente enfermas de cosas extrañísimas, ¿no? Un montón de virus gastrointestinales que está habiendo, un montón de cosas para lo que antes ya estábamos preparados. Claro. Y eso ahora estamos expuestos, ¿no? Entonces hay que medir, o sea, vale, hay periodos que se tiene que usar, momentos puntuales, sitios concretos que se tienen que usar, pero tampoco se puede alargar por decir ahora, pues en cuanto empiece el frío se va a poner y ya no lo quitamos hasta septiembre otra vez. Pues no, hombre, o sea, hay que medir un poco. Claro. Para los cuatro, cuando entramos en confinamiento, más allá de la tragedia que se estaba viviendo en muchas casas con el fallecimiento de seres queridos, pero hay muchas personas que piensan, o en este caso pensamos, que entramos en el confinamiento un poco jugando, en el sentido de mira qué cosa más nueva, vamos a hacer vídeos, vamos a hacer memes, vamos a hacer no sé qué del balcón, vamos a hacer no sé qué. Llegó un momento que ya la gente ya cansaba de eso. Es decir, se entró en el confinamiento jugando. Si ahora hubiera que volver a confinarse, ojalá que no, ya sería, no, mira, confínate tú porque yo ya no me voy a confinar. O sea, fue una experiencia, mira qué cosa más linda, voy a hacer pan. O sea, yo creo que se hicieron... Un chico que trabajaba conmigo me decía, empecé a hablar con mi mujer, una nena maja, pero buena chavala, bien, tal. Sí. ¿Entramos así y salimos como esto nunca más? Yo creo que sí, porque, bueno, no sé vosotros la experiencia, pero yo la pasé sola y eso, bueno, fue horrible, horrible, porque, bueno, al principio dices, bueno, esto va a ser para 15 días, bueno, parece ser que 15 días, bueno, otra semana más, pero ya llega un momento que vamos, horrible. Claro. Horrible. Encima, mi casa, o sea, no puedo ver a ningún vecino ni interactuar con nadie, entonces, bueno, no puedo explicarlo. O sea, yo, vamos, ahora mismo me dicen que me confino, me voy al pueblo, me voy a donde sea, vamos, claro. Me cojo un avión donde no necesite no mascarilla. Sí, yo creo que incluso la gente no quiere volver a ello, ¿no? O sea, aunque digan, sí, vas a teletrabajar, yo creo que la gente, porque como seres sociales que somos, necesitamos vivir en sociedad. Necesitamos relacionarnos con la gente, ¿no? Y lo que decía Fedra, o sea, yo quiero, pues eso, ir a un entorno, ¿no? Y estar, bueno, pues tranquilo y no tener que andar midiendo, pues si tengo que, no puedo tocar, no puedo hablar, no puedo... Entonces yo creo que tenemos que hacer de esto, pues que ha venido para quedarse este virus, claro. Y hay que convivir con él de la mejor manera posible. Y hay que utilizar la mascarilla, sí, pero con responsabilidad, como los chinos. Vale, estoy enfermo, la voy a utilizar, si puedo quedarme en casa, me quedo, pero si tengo que salir, si tengo que salir a la compra, yo voy a salir con una o con dos mascarillas. Pero voy a ser responsable, voy a evitar quedar con gente o, bueno, pues incluso, pues lo que decíamos, ¿no? Pagar con tarjeta, evitar el mínimo contacto con todas las personas, y yo creo que eso también se ha aprendido durante la pandemia, ¿no? A respetar un poco a los demás y a convivir con ello. Merce, ¿se cumplió con todo, pero se cumplió muy hartos? Hombre, desde luego al acabar sí, al terminar yo creo que todo el mundo estaba un poco saturado. Pero yo, bueno, ahí en este caso, claro, cada uno vivió el encierro de maneras muy distintas. Claro, es lo que dice ella, no es lo mismo una persona que vive sola que una persona que vive en un piso de 40 metros cuadrados, 5 personas, que alguien que vive en pareja y tiene 80 metros para 2. A ver, hay muchas realidades. Yo creo que la gente respondería. O sea, realmente, si ahora pues la cosa se vuelve a poner torcida, pues se vuelve a poner torcida. Al final somos responsables. ¿Que nos iba a hacer gracia? No, ninguna. Está claro, yo creo que a nadie le haría gracia. Yo creo que no lo van a cumplir. Yo creo que es como cuando entras en quirófano. O sea, tú vas la primera vez y lo que tú dices, a lo mejor vas muy positivo, ¿no? Lo que te dicen, oye, hay que ir con buen talante, porque se hace mucho, buen ánimo, buen tata. Claro, cuando es la tercera operación a lo mejor de lo mismo, ya no es el mismo ánimo, pero vas. Porque sabes que tienes que ir y por responsabilidad vas. Yo creo que esto aquí podría pasar un poco lo mismo. El decir, bueno, indudablemente no nos apetece, vamos a intentar por todos los medios que no sea así, siempre va a haber gente que se le va a saltar, pero es que hubo gente que se lo saltó también la otra vez. Afortunadamente muy poca, pero hubo gente. Pero si tenías hubo gente que, yo conozco gente que trabajaba en centros comerciales, que iban todos los días, y cuando ya al final dijeron que una persona, pues entonces terminaban yendo igual la pareja, y una cogía un carrito y el otro cogía un carrito, pero los estaban viendo por las cámaras todos los días, y iban todos los días, no iban a hacer la compra semanal. También hay que comprender las circunstancias de cada uno, no todos reaccionamos igual a las cosas, entonces hay gente que el vivir ese encierro, lo que te digo, no es lo mismo estar con 5 personas en tu casa, que necesitas salir a donde sea, a tener un poco más de comodidad. Entonces, bueno, yo creo que la gente respondería,
Respondería porque a la fuerza ahorcan, dicen. Entonces, Pues yo creo que no, porque- ahora, que nos fuera a hacer gracia, no indudablemente a nadie. Porque, por ejemplo, a ver, yo ya lo dije, no tengo hijos, y yo vi una injusticia, o sea, podía sacar el perro, pero tu hijo no, hombre. Es que una persona mayor, niños discapacitados, que necesitan eso, pues, que no entendían la situación, que estaban... Hombre, yo creo que no. Yo creo que eso, bueno, pues nos volvería otra vez chiflados. Vamos, es mi opinión, ¿eh? Entonces, sí, un confinamiento, pero responsable. Yo particularmente creo que hizo más daño a la gente mayor, a la gente veterana, a la gente de 70, 80. Hay y gente más que no ha años. vuelto a salir a la calle, ¿eh? Hay gente que no ha vuelto a salir a la calle, efectivamente. Y les hizo más daño a ese sector de población que a un crío de 3, 4, 5 que a la vuelta de unos meses. Sí. Nada. Ya. Yo ahí Hombre, estoy yo la verdad es que convencida. en el trabajo sí que noté que a todas las familias, como mediadora, a todas las que atendí, a todas les afectó de una forma o de otra. Hubo familias que llevaban un ritmo de vértigo en el que apenas veían a sus hijos, y la pandemia fue una oportunidad de decir, bueno, pues vamos a cambiar, ¿no? Vamos a tomar las cosas con más calma, a partir de ahora, pues mira, nos vino bien estar en casa Qué gente más este maja tiempo. tengo en casa, ¿verdad? Qué gente más Sí, maja. entonces hay gente que fue un clic de decir la vida que llevaba no era la adecuada y cambio. Hay gente que le sirvió para darse cuenta de lo contrario, ¿no? Es decir, me venía muy bien estar fuera de casa porque lo que tengo en casa no me gusta, ¿no? Claro. No estoy a gusto. Entonces hubo de todo. Yo creo que si ahora tuviéramos que volver, como ya hay esa experiencia, hay gente que hablábamos antes de esa caja de herramientas, ¿no? Hay gente que no está preparada para estar encerrada en casa y necesita salir independientemente de la edad y las circunstancias. Hay gente que vive sola y dice, pues necesito salir. Pero hay gente que vive acompañada y dice, por Dios, sacarme de mi casa, ¿sabes? Porque los quiero mucho, pero necesito mi espacio. Claro. Entonces yo creo que hay que atender también un poco a las circunstancias personales. Hay gente que lo vivió muy bien y dijo, oye, es que fue una oportunidad para estudiar, para leer, para hacer todo lo que no, tenía pendiente hace años y no lo había hecho. Y mucha gente también se reconcilió en la pandemia. Sí, bueno, a ver, oye, Yo ahí lo dejo. casos se dan, casos se Bueno, dan. va a sin haber duda. ahora una generación de los niños de la pandemia. Pero no hubo como que el apagón de Nueva York, no está registrado. No, Hubo no, como que el no, apagón no. de Nueva York, que aumentó la natalidad en este caso. Bueno, el último tema, vamos a ver, un tercio de los médicos de primaria, los que nos atienden pues ahí en los centros de salud, se jubilarán hasta 2025. Hablábamos antes de ayer, creo que era que la universidad podría perder hasta el 50% de su talento, del talento de profesorado, debido a las jubilaciones masivas. Bueno, estos profesionales se jubilan, llegan al final de su carrera en el sector público, porque algunos se pueden reenganchar a lo privado. Bueno, son médicos que prácticamente con mirarte sabían lo que tenías. Ahora, el que llega nuevo. ¿Esto qué? ¿Todo médico está bien preparado o la experiencia es un grado? Hombre, Como todas las profesiones, supongo, ¿no? La medicina se aprende de forma continua. Sí, ¿no? Sí, por mucho. Al final es como la abogacía y como muchas profesiones. Tú sales de la carrera licenciado en. Sí. No sales de medicina siendo médico, ¿sabes? Licenciado en medicina. Claro. Igual que licenciado en derecho o licenciado en otra cosa. Obviamente hay que aprender y los jóvenes tienen que aprender de los mayores, que para eso la experiencia es un grado. Ahora bien, si se jubilan todos de repente, ¿qué va a pasar? Cuidado porque claro, no hay relevo. No hay relevo y lo que hay que plantearse, yo creo, es ¿por qué no hay relevo? Ahí voy, sí. Claro, porque yo siempre lo que oí es que el MIR de Oviedo era de los mejores de España. Si es de los mejores MIRes de España, ¿por qué no hay médicos en Asturias? ¿Por qué no se quedan? No hay contrataciones, tienes peores condiciones. ¿Qué hace que los médicos que salen del MIR no se queden y se marchen a otras provincias o se vayan a la sanidad privada antes que quedarse en los hospitales y en los centros de salud de Asturias? Llegas a un centro de salud y yo que vivo en la Corredoria, que somos 20.000 personas censadas, sí. Tenemos 3 pediatras. 3 pediatras que cuando se queda una de baja no se sustituye. Queda de baja y queda de baja. O cuando se va de vacaciones, se va de vacaciones.
y si te tocó, te tocó. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el problema realmente? ¿No hay suficientes médicos o suficientes licenciados en medicina? ¿O es que no les están dando las oportunidades o las condiciones que se merecen? Sí. Que yo creo que más bien va por esa vía que por la primera. Porque licenciados hay muchísimos. O sea, la facultad, si tienes una nota de corte de, creo que era un 14,5 ahora mismo. Hay que tener muy buen expediente para entrar, cuidado. Pero eso es porque, o sea, la nota de corte no es porque a un iluminado le haya dicho este año voy a poner la nota de corte ahí. Sí, por supuesto. La nota de corte es por los que entran. El último que entró con un 14,5. Entonces, obviamente, es que se llena siempre y con los mejores currículums. Y todos los años se llena esa facultad. No es una facultad de 10 plazas, digamos, cada año. Claro. Cuando se nos dice que es necesario mantener los impuestos, siempre se nos dice que es para sanidad y educación. Sin embargo, lo que dice Javier es dónde va el dinero de la sanidad que no va en la contratación de médicos. Yo creo que no es tanto que no vaya a la contratación de médicos, sino que yo aquí vuelvo a ver, aquí sí veo claramente una falta de planificación. Es decir, de planificación, porque quien contrata a los médicos, la Consejería de Sanidad en este caso y demás, tiene los contratos, sabe la edad que tenía la plantilla de sanitarios que tenían Asturias. Con lo cual esto no es una cosa que no es como el COVID, que nos cayó de la noche a la mañana y hubo que gestionarlo con lo que se podía. Esto no. Esto hace 10 años se podía haber visto venir. Entonces no se entiende muy claramente que no se hayan abierto, que se hayan seguido poniendo tantas cortapisas a que la gente entre cuando todos los años quedan fuera un montón de gente. Porque lo que tú dices de los MIR, claro, eso tiene una explicación muy sencilla. El MIR aquí en Oviedo lo viene a preparar gente de toda España. Con lo cual esa gente, cuando saca el MIR y puede hacer su especialidad, yo si soy de Málaga, quiero ir a vivir a Málaga, no me quiero quedar en Oviedo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa gente que viene a preparar el MIR, mucha de ella no es de aquí de Asturias. Con lo cual, o le ofreces el oro y el moro, o no se va a querer quedar aquí, lógicamente. Claro, pero es Quiere irse a tal. Entonces, el problema lo atajas si tú aquí en Asturias formas bastantes médicos. O sea, ¿por qué pones ese tapón? Para que la gente pueda estudiar medicina, si estás preveyendo que dentro de 10 años vas a necesitar un montón de gente preparada en esa rama. La facultad la tienes llena. Sí, pero a lo mejor es que no había que haber cortado tanto el acceso. A lo mejor tenías que haber abierto un poco más el embudo. Siempre estuvo llena la facultad. Sí, pero estamos viendo que hizo falta. De toda esa gente que se graduó durante todos estos años de atrás, muchos de... Porque en ese momento aquí no había trabajo. En ese momento sí que toda esta plantilla de médicos que van a marchar todos ahora en cadena... Esos sí que en aquel momento estaban trabajando, entonces no había perspectiva de entrar. Esos médicos que se licenciaron durante esos años fueron buscando cabida en otros sitios, muchos hasta en el extranjero, ni siquiera dentro de España. Pero ahora mismo sí se lleva preveyendo, esto no es una noticia que surgió ayer ni antes de ayer, esto se sabe de hace años. Una solución que se aporta desde un determinado ámbito político es traer profesionales de Sudamérica, porque dicen que están muy bien formados. Hago un poco mío lo que dice Javier, ¿por qué vas a traer si los tienes aquí? Hombre, yo creo que la verdad es un poco todo lo que estáis diciendo, ¿no? Hay que hacer una estrategia conjunta que abarque todo. Es decir, es verdad que la universidad, la Facultad de Medicina, aquí en Oviedo, siempre llena plazas, pero igual esas plazas son pocas. Igual es necesario duplicar el número de gente que estudia medicina para prever que pase, que luego cuando acaben la carrera cubran todas esas vacantes, ¿no? No solo aquí, la población envejece, la esperanza de vida es más larga, con lo cual vivimos más años, necesitas más tiempo médicos porque llegan edades complicadas, ¿no? Entonces, si es un puesto de trabajo que siempre se va a necesitar y cada vez van a tener que atender a más población, pues eso hay que preverlo, ¿no? Eso desde la universidad, pero no solo eso. El que venga gente de fuera no es el problema es, como decía ya, en cualquier profesión, yo para aspirar a un puesto de trabajo tengo que tener la formación que me pide el puesto. No solo que estén bien formados en medicina, es que tengas la titulación correspondiente, que esté homologada, que esté de acuerdo a los criterios que te piden en tu país. Si tú vas a ser cirujano en una determinada especialidad y justo esa especialidad no es la tuya, es otra, pues no podrás trabajar en esa especialidad, por mucha necesidad que haya de gente
en esa especialidad, tendrás que ir a una especialidad en la que realmente tú sí tengas formación, porque no, hay veces pues, que el médico de familia puede aprender pues, con el día a día. Hay especialidades que no puedes aprender con el día a día, tienes que venir ya con el conocimiento, ¿no? Y luego además no hay un intercambio generacional, es decir, cuando ahora que se sabe que hay esa cantidad de médicos que se jubilan, ¿por qué no ya está un médico joven preparándose con ese que se va a jubilar para hacer un relevo generacional? ¿Por qué no se está preparando ya, ¿no? Porque eso solo se hace cuando acaban la carrera o están en carrera y están en prácticas, porque solo se hace en ese momento y no cuando vas a cubrir esas plazas, porque quizá ese tiempo en el que le puedes dar un respiro, igual que hacen en otras empresas, ¿no? Sí. Pues le das un respiro a esa persona que se va a jubilar y mientras tanto el joven está aprendiendo, ¿no? Eso se tiene que prever en una estrategia conjunta y luego, no solo en medicina, la sanidad asturiana hay que darle un vuelco total. O sea, hay muchas estructuras que sobran, hay otras que faltan, quizá sobra mucha parte de burocracia, mucha parte administrativa y donde falte esa pie de calle, ahí donde está el enfermo, el paciente, ahí falta gente, ¿no? Hay que darle un vuelco. Pero si cada uno mira por su parte... Por su parcela. Pues así no... Esto va a ir a peor. Monse, para finalizar, para cerrar, que me apuran ya con el tiempo. Sí. Adelante. A ver, bueno, hay centros hospitalarios, no voy a decir nombres, que tienen alas cerradas completamente porque las abrieron para el COVID y ahí quedaron cerradas. Entonces, claro, la sanidad pública tiene un retraso, por lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues abrir esas salas, sí, pero claro, esas salas necesitan enfermeras, necesitan médicos. Claro, si ahora no tenemos, bueno, pues también ellos dicen, no tenemos médicos, no podemos abrirlas. Yo creo que se puede solucionar todo. ¿Cuál es el fin último de todo? Pues los presupuestos y el dinero, el problema de todo, ¿no? De sanidad, de educación. Entonces, bueno, yo creo que estas jubilaciones no es tanta la noticia, ¿no? Porque, bueno, pues vendrá otra gente joven o de otros países o de otras comunidades autónomas, como yo me tuve que ir a trabajar a Cantabria porque yo aquí no tenía trabajo. Entonces, la solución siempre es, bueno, pues, presupuestos económicos y, bueno, pues, los más perjudicados siempre sanidad y educación, por desgracia. Que podrían ser las prioridades en este caso. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Si antes presentaba por este lado, me despido por este otro. Gracias, Javier. Gracias, Fedra. Gracias, Monse. Gracias, Merce. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros una noche más. Volvemos el martes, será a partir de las 10 de la noche, en una semana que va a ser más corta para nosotros, con el festivo, con el partido del Real Oviedo y el programa de deportes en este caso, pero el martes estaremos con ustedes a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.